Como les dije, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio del Senado, el senador Alfredo Cornejo. Senador, la primera pregunta que le quiero hacer es si ustedes van a ir al diálogo con el gobierno, aun cuando el gobierno no les muestre una propuesta al Fondo Monetario, que es lo que ustedes han pedido en un documento. Sí, sí. No, entendemos que no podemos, que no debemos negarnos al diálogo. Distinto es alcanzar un acuerdo, ¿no? Eh, el kirchnerismo en su ADN tiene no acordar, ¿no? Sino imponer. Y a nadie le escapa que el kirchnerismo es quien está orientando la política general del país y también el acuerdo con el fondo también, ¿no? Entonces, aquí no se ha mostrado no cuál es la negociación con el fondo, sino lo que no se ha mostrado cuál es el plan económico, ¿no? Es decir, cuando Guzmán dice tenemos diferencias en el sendero fiscal. Vaya diferencia, o sea, es parte de una política económica, ¿no? El camino fiscal. Todos sabemos que en la Argentina el déficit genera deuda y genera emisión, o genera deuda y emisión, o genera deuda o genera emisión. Claro. Es decir, o sea, no es poca cosa, con lo cual es uno de los temas claves de un plan económico que debemos tener, la Argentina debe tener el gobierno con acuerdo con el fondo o sin acuerdo con el fondo, ¿no? Y me parece que esa es una de las preguntas concretas que hay que hacerle, es qué tipo de acuerdo quieren llevar, cuál es la secuencia de ese acuerdo, si el kirchnerismo se ha obligado a pasarlo por el Congreso, lo cual es lógico, en general hay una autorización en todos los presupuestos Bueno, la deuda externa es una facultad del Congreso. Es una facultad del Congreso, con lo cual no es muy novedoso eso, pero ellos han hecho un relato de eso, ahora tienen que pasar por el Congreso. ¿Cuál es la secuencia de ese acuerdo? Primero es un acuerdo con el staff técnico del fondo, más el staff técnico del gobierno, es decir, con Guzmán. Luego lo aprueba el BOR, o luego lo aprueba el Congreso y después lo aprueba el BOR. El BOR es el directorio. El directorio del fondo. Donde está la representación de todos Me los parece países. que eso es una pregunta, aprovecho a hacerla, es decir, pero debe ser imprescindible para conocer cuáles son los tiempos que maneja el gobierno. Y además una serie de cuestiones que son importantes de saber cómo están negociando, porque lo que debe aprobar es la carta de intención, y la carta de intención tiene detalles que no ha mostrado Guzmán aquí, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que explica en esa reunión. Ahora, usted dijo recién que había una línea que se había impuesto en el gobierno. Esto quiere decir que usted cree que la que gobierna es Cristina Kirchner, no Alberto Fernández. Es obvio que la orientación económica es la orientación de política del gobierno la marca Cristina, la ideología del gobierno la marca Cristina. Es muy obvio, se nota en la política internacional, en los aliados que tiene el gobierno, privilegia aliados determinados, que es Nicaragua, Cuba, Venezuela. La orientación económica no es más, está todo el tiempo tironeando por el pensamiento de Kicillof. Lo que se está haciendo ahora, cepo cambiario, más impuestos y demás, es una política de Cristina, ya lo desarrolló Cristina en otros tiempos. Patear los problemas para adelante sin enfrentar los subsidios eléctricos, subsidios, es una política de otro tiempo que va generando los problemas que se acumulan con posterioridad. En general no hay nada que no haya hecho Cristina en todo este tiempo, ¿no? Es decir, en las otras experiencias de gobierno de Cristina. Ella se saca la mochila, la lapicera la tiene Alberto, pero la verdad es que queda en claro que ella orienta ideológicamente al país y al poder político. Ella es el poder político, ¿no? Usted es senador desde el 10 de diciembre y además presidente del bloque, jefe del bloque de la oposición. ¿Cómo es su relación con Cristina hasta ahora? No existe. No existe. ¿Nunca lo llamó? No. De hecho,
Yo no he estado en vivo y en directo con ella nunca, salvo en la jura. Y el otro día en esa sesión que para nosotros es frustrada, la de bienes personales, porque no alcanzaron el quórum según lo dice el reglamento, ¿no? ¿Tiene alguna autocrítica que hacerse por esa senadora que pertenece al bloque de Juntos por el Cambio y que les dio el No, quórum? pero no pertenece al bloque Juntos por el Cambio. Hay una corrección. En realidad entró como suplente de Inés Brizuela y Doria, la intendenta. Cuando asume de intendente, ella era la suplente de intendente de La Rioja. Había ido en esa lista, proviene del peronismo, no del radicalismo. Fue un aliado de Juntos por el Cambio hace ya 4 años atrás. Y luego se ha movido con muchísima libertad, ¿no? Pero la autocrítica, o sea, la pregunta, a ver, nos refiere a hay problemas de conducción y de organización y de liderazgo en los últimos 20, 30 días de Juntos por el Cambio. Sí, sí los hay. Y eso merece una autocrítica de varios de nosotros. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, yo creo que hay algunas decisiones que se han tomado y no se han tomado en los órganos. Nuestra conducción es bastante informal, es la mesa de Juntos por el Cambio, no está formalizada exactamente, pero sí de alguna forma estos 2 años en la mesa de Juntos por el Cambio se coordinaron los grandes lineamientos y fue bastante exitosa esa conducción colegiada, horizontal, que no había una única persona que mandara. Llegó al triunfo del 12 de septiembre y al triunfo del 14 de noviembre, ¿no? Y entonces se tomaron algunas decisiones, por ejemplo, pedir una sesión especial por bienes personales en diputados. Si no teníamos garantizado el número y demás, ¿para qué pedirlo, no? Es decir, ahí hay una decisión. Y después hay problemas individuales de gente que faltó, que tendrá sus atenuantes, sus razones, pero generaron esta zozobra, ¿no? Pero ahí está el caso de los 3 diputados que no asistieron a la sesión de la Cámara de Diputados, y está también el caso de los diputados de los legisladores provinciales que votaron a favor de permitir la reelección de los intendentes. Así es. Todo esto, digamos, marcó un clima como de cada uno hace lo que quiere. Así es. Así es. ¿Eso se puede resolver? Yo creo que sí. Yo creo que estamos llegando al 2023 bastante mejor de lo que llegamos al 2015, por muchos motivos, experiencias de gobierno, los 4 años del gobierno de Cambiemos, yo los entiendo como un activo, no como un pasivo. Una experiencia de 4 años de gobernar, hay gente que tiene una real dimensión de los problemas y tiene formuladas algunas soluciones a esos problemas de mediar poder político para resolverlos. Hay experiencias de gobiernos provinciales que han desarrollado su tarea, de provincias importantes. Hay, creo yo, un debate incipiente en los ámbitos técnico-políticos, acerca de un plan de gobierno muy fino, muy preciso. Y hay además, creo, no solo que nosotros estamos llegando mejor al 2023 que el 2015, sino que creo que la sociedad hoy está comprendiendo que las soluciones de este país requieren reformas estructurales y no meras consignas vacías. ¿Y cuáles serían esas reformas, senador? Yo entiendo que todos sabemos que si no hacemos una modificación a la relación fiscal nación-provincia, por ejemplo, a la relación del fisco con los contribuyentes impositivas, a las relaciones laborales. Se refiere a bajar los impuestos. Exactamente. Y hacerlos compatibles con procesos de inversión, no a la inversa. Porque acá hay una diferencia sustancial con quien no quieren impuestos o no quieren Estado. El tema es que tiene que haber impuestos, pero en una dosis que sea razonable con el proceso económico y que sean incentiven la inversión, no que la desalienten. El gobierno de Alberto Fernández creó 6 nuevos impuestos, 6, y aumentó 19, ¿no? Es decir, y creó 6 nuevos impuestos. Paradójicamente, de la relación fiscal con las provincias, mucho se habla del pacto fiscal, etcétera, pero la verdad que en la relación fiscal con las provincias, los 6 nuevos impuestos no son coparticipables. Y sin embargo, los gobernadores... No les toca nada a las provincias. No le toca nada a las provincias.
En materia laboral ya nadie escapa esta chicana estúpida de que cualquier modificación a la relación trabajador-empleador es para echarlo. Hoy, al contrario, se está perdiendo trabajo en blanco, ¿no? Entonces, una relación laboral mucho más fructífera, propendiente a cuidar al trabajador, pero también a generar más puestos de trabajo, es indispensable que se haga. Los sindicatos tienen cada vez menos afiliados del empleo registrado. Es decir, hay una serie de cuestiones que son reformas que la Argentina no debe dejar de hacer y que las tiene que hacer en el más alto contenido, consenso político, pero debe hacerlas. Si no, no vamos a crecer sostenidamente en una década, ¿no? Hace poco en estos días hubo un revuelo, digamos, junto por ejemplo, por unas declaraciones que hizo el gobernador Gerardo Morales, que, digamos, acercó un poco su discurso al discurso del oficialismo sobre la deuda. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que, bueno, lo que él dijo, creo que lo hizo desde la buena fe de que hay un proceso de deuda de sucesivos gobiernos, pero claro, el kirchnerismo construye su relato, entonces chupa todo lo que da vuelta. El kirchnerismo nos quiere hacer creer que los problemas de deuda que tiene Argentina se originaron en los 44.000 millones de Macri, ¿no? Y la verdad que nosotros tenemos un problema de deuda que arrastra de mucho tiempo antes, y nuestra deuda es muy superior a los 44.000, y nuestros vencimientos de deuda, tanto que habla Guzmán, que la deuda es un condicionante para el crecimiento, en general están reprogramados. Ya hay una reprogramación. Los países prácticamente no pagan sus deudas, las reprograman y van pagando intereses. Y esa estrategia estaba en marcha en la Argentina y va a estar en marcha porque estoy seguro que la Argentina reprogramará, como reprogramó los bonos privados, reprogramará con el fondo, tarde o temprano. El tema es que estamos perdiendo tiempo, porque hace un año que debería Guzmán haber reconvenido esto y no estar esperando a marzo a los grandes vencimientos poniéndose ese plazo. De hecho, al Fondo Monetario le estamos pagando, ¿no? Y le estamos pagando con reservas. Con lo cual, si la estrategia es negociar con el fondo y llegar a un acuerdo, no sé por qué no se hizo hace un año atrás. Y por qué se lo estira con costo para las certidumbres de la economía y con costo incluso para las reservas, ¿no? Déjeme que le haga una Entonces, pregunta. ahí redondeo la consulta yo creo que hay un interés de que se analice los problemas argentinos por los 4 últimos años, los 4 únicos que no gobernó el kirchnerismo de los últimos 18 que ha gobernado, ¿no? Y me parece que tenemos que ser muy, muy finos en la definición esa, porque la narrativa del kirchnerismo es a sacarse los problemas, patearlos para adelante, y la narrativa es responsabilizar a otros de los problemas, ¿no? Hoy el presidente fue muy duro con el Fondo Monetario también, y pareciera que está diciendo que no va a haber un acuerdo o que va a costar muchísimo llegar a un acuerdo. ¿Usted es optimista, es pesimista? ¿Cree que esto responde más que nada a una estrategia en el tramo final de la negociación? Yo tengo la sospecha que hay un gran grupo del Frente de Todos, gente influyente, que está alrededor de Cristina, que no tiene ningún interés, que no ven el beneficio de llegar a un acuerdo con el fondo, y que prefieren un default. ¿Ahora qué significaría un default? Sería más catástrofe de la que ya tenemos en la economía argentina, ¿no? Entonces, como ellos no ven un rédito, son tan irresponsables que son capaces de llevarnos a un default. Yo creo que nuestra oposición, la oposición de Juntos por el Cambio, tiene que ser responsable, tratar de influir sobre el gobierno para que lleguen a un acuerdo. Ahora, tienen que ser claros en la narrativa, porque eso de que cacarean en un lado y ponen los huevos en otro, como hace muchas veces el kirchnerismo, que se hacen, no sé, los anti-Fondo Monetario, y ¿verdad? Creo que tiene que quedarle claro a toda la coalición y a toda la ciudadanía
que si quieren llegar a un acuerdo tienen que poner la cara por ese acuerdo. Y si no quieren llegar a un acuerdo, que lo tengan que decir, no que le echen la culpa al Fondo Monetario o a la oposición o vaya a saber a quién. Entonces la deliberación pública tiene que ser, y creo que nuestro papel allí es importante, mucho más relevante el del gobierno, pero creo que podemos influir a crear un clima de que el gobierno o llegue a un acuerdo, o si no llega, que quede claro que no quisieron llegar a un acuerdo y que son los responsables exclusivos de una catástrofe que sería no llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Cómo ve hasta ahora la administración de Alberto Fernández, digamos? Porque tuvo problemas con la pandemia, tuvo problemas con la economía, pero ¿la ve, digamos, en una dirección o lo ve saltando de un lado para el otro? Ah. A ver, yo creo que el Frente de Todos tiene un problema de origen. Conviven en ese frente gente que no cree en el derecho de propiedad, como Grabois, y que son influyentes, porque muchos dicen Vallejo no importa, Daddy Brieva no importa. Ahora, Daddy Brieva dijo que los presos políticos debían salir, están todos afuera, ¿eh? O sea, Vallejo en su audio describió lo que piensa el kirchnerismo de Alberto, ¿no? Grabois tiene un punto con el derecho de propiedad. Conviven en el Frente de Todos gente que no cree en el derecho de propiedad con gente que cree en el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho fundante del Estado de, Claro. de Derecho, no es cualquier diferencia. Se habla mucho de las diferencias de Juntos por el Cambio, pero dentro de Juntos por el Cambio no hay gente que no cree en el derecho de propiedad, hay gente que cree en el derecho de propiedad. O sea, se entiende, habrán matices en cuanto a la intervención del Estado en la economía, en cuanto al funcionamiento de los mercados, etcétera, matices, pero no diferencias tan fuertes. Esas diferencias tan fuertes del Frente de Todos y la falta de un liderazgo fuerte de Alberto Fernández y como contraposición un liderazgo fuerte de Cristina Fernández de Kirchner hacen que él esté tambaleando de un momento para otro para tratar de congraciarse con Cristina y sus seguidores, pero también... Por ejemplo, déjeme que le interrumpa porque hoy por ejemplo, en el fondo. No, pero hoy hubo un pronunciamiento del presidente también sobre la Corte Suprema de Justicia, que para mí fue muy grave. Sí. ¿Usted cree que estamos frente a la posibilidad de una crisis importante entre dos poderes del Estado? Yo creo que es parte del relato. Cristina construye un relato, no importa si la realidad le da la razón o no. Y el grupo de fanáticos que tiene, y tiene seguidores, sigue ese relato, ¿no? Y alimentan ese relato, lo alimentan con el Fondo Monetario, lo alimentan con la justicia. Cristina habla del lawfare y resulta, y dice que la justicia funciona mal. La verdad que nosotros creemos, la mayoría de los ciudadanos argentinos, creemos que la justicia funciona mal, con lo cual conecta con ese mensaje de Cristina. Pero por otras razones. Entonces ella usa ese relato para decir, y resulta que vaya lawfare, le va muy bien con esta justicia a Cristina. Ya ha logrado 3 sobreseimientos sin haber sido elevado a juicio. Y además de eso, Cristina se queja de la Corte y la mayoría de las cosas no llegan a la Corte, de sus problemas. Ahora, sabe que en algún momento van a llegar a la Corte y entonces está preparándose para cuando llegue a la Corte, que la Corte tenga tanta presión sobre sus causas que esté condicionada. Y por eso es la presión sobre la Corte. ¿En qué le ha molestado la Corte a la orientación del gobierno? ¿En qué? A la fórmula previsional, ¿en qué le ha molestado? A la orientación económica del gobierno, en nada, absolutamente en nada. Con lo cual todo esto tiene que ver con eso. Y yo estoy seguro que Alberto Fernández, que se supone que es un hombre de derecho, que se supone que es profesor de la Facultad de Derecho, que se supone que conoce a los miembros de la Corte y que incluso ha tenido relación con muchos de ellos, sin embargo está tratando de congraciarse con Cristina. No tiene ninguna razón para estar en contra de la Corte, Alberto. No tiene en su orientación de gobierno, no la tiene más que congraciarse con Cristina. Por eso el Frente de Todos tiene un pecado de origen en esas... están unidos solo para conquistar y conservar el poder, pero no hay unión de programas, no hay unión de proyectos, no hay un plan detrás. Por eso el gobierno de Alberto hay que mirarlo en ese sentido, ¿no? En
es zigzagueante por su sola definición. Y si a eso se le agrega que pierde valor su palabra todo el tiempo, hechos graves como vacunatorio VIP, como la fiesta de Olivos, pierde valor su palabra, ¿no? Gracias, senador.